Bienvenidos a Jóvenes Proclamando la Verdad. En esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante, aunque es muy cortito, pero vamos a sacarle muchas lecciones para aplicarlo a nuestra vida. Hoy en la juventud de esta última generación debemos aprender del pasado, ¿verdad? Para no cometer el mismo error. Vamos a estudiar la historia de Ofni y Fines. Estos eran dos sacerdotes jóvenes y cuyo padre también era un sacerdote, que era Elí. Y vamos a ver la historia, y a través de la historia cómo debemos identificarnos entre lo leal y lo desleal, entre la fe pura y la fe que es solo de palabra. Vamos a ver, pero antes de eso vamos a leer un texto que está en Mateo 7:21, y dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Primer mensaje. El Señor dice que no todo el que se cree ser cristiano, no todo el que pretende llevar el nombre de Él, entrará en el reino de los cielos, jóvenes, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es decir, el que es leal a la palabra de Dios, el que hace la voluntad, el que se deleita en hacer la voluntad. Aún Cristo dijo: me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Eso es realmente lo que es el cristianismo genuino, el cristianismo puro. Vamos a ver la historia de estos dos jóvenes, y está en el libro de Samuel. Vamos a dar la narración, y dice 1 Samuel 2, 22, 23. Elí era ya muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Verso 23. Y les preguntó: ¿por qué hacen estas cosas, las cosas malas que oigo hablar a todo este pueblo? Los jóvenes estaban dando mal testimonio, que aún el padre de ellos se llegó a enterar, y todo el pueblo se llegó a enterar realmente, porque el verso 23 dice: llegaron los rumores al padre de estos jóvenes que estaban dando mal testimonio. ¿Ve? Y eran jóvenes que estaban puestos al servicio de Dios aparentemente, y por eso es que se dio a notar todo eso. Sigue diciendo: no, hijos míos, porque no es bueno el informe que oigo circular por el pueblo del Señor. Si un hombre peca contra otro, Dios me dirá por él. Pero si un hombre peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, porque el Señor quería que murieran. Vamos a explicar muy bien esto. El padre Elí le está dando consejos que no hagan eso, porque en realidad es un mal testimonio que están dando. ¿Ven? Son jóvenes y el padre le está reprendiendo. Mas sin embargo ellos no quisieron escuchar ese consejo. Y como resultado dice que el Señor quería que murieran. No es que el Señor quería que murieran, simplemente el Señor permitió que la maldad de ellos se desarrollara para que el pueblo viera. Esto tiene que ver con causa y efecto, que viese: por sus frutos, dijo Cristo, lo conoceréis. Y el fruto tenía que madurar, tenía que desarrollarse. Y obviamente en este sentido la versión dice, ¿no?, que el Señor quería que muriera, pero en realidad era que los jóvenes, ya la maldad de ellos era mucha, que ya no tenían, y este texto que viene lo explica. Ellos no tenían al Señor realmente. Sigue diciendo: el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque despreciaban la ofrenda del Señor. ¿Ven? Ellos despreciaban realmente el servicio de Dios. Estaban en el servicio, pero no amaban el servicio. Tremendo, porque hoy en día podemos ser cristianos, pero no sabemos lo que significa realmente ser cristiano. Podemos estar en una iglesia, pero no sabemos ni por qué estamos en una iglesia. Querido joven, es importante que nosotros no seamos cristianos de nombre. Ellos eran sacerdotes de nombre, pero no sabían la costumbre de un sacerdote. Sigue diciendo: pero los hijos de Elí eran hombres indignos, otras palabras, impíos, no conocían al Señor. ¿Se da cuenta? No conocían al Señor, realmente no tenían a Dios en el corazón. Por eso empezamos con nuestro texto de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es solamente suficiente decir que estás en una iglesia o ser miembro de una iglesia. No es suficiente con decir que eres religioso, querido joven. Lo que vale ante los ojos de Dios, que si tú estás haciendo la voluntad de Él, si tú estás viviendo la luz que el Señor te ha dado.
para que des buen testimonio y no demos mal testimonio como estos dos jóvenes. Daban mal testimonio ante el Padre y ante el pueblo del Señor. ¿Ve? Es importante que nosotros sepamos esto. Sigue diciendo, ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. No conocían pues el trabajo que ellos estaban haciendo. Estaban ahí, pero no sabían realmente qué valor tenían. Hay una nota aquí, dice, eran cristianos, pero no tenían ni idea de lo que significa ser cristiano realmente. ¿Estás tú en una iglesia? ¿Realmente tú sabes lo que significa ser cristiano? El cristianismo no es un nombre nada más, es una vivencia. Tienes que vivirlo. Si realmente estás caminando, la misma palabra dice cristianismo, cristiano, si estás representando o si te pareces a Cristo. ¿Ve? Debemos entender eso. Voy a leer un texto acerca de la conducta de estos jóvenes y acerca por qué ellos tenían este mal comportamiento, por qué ellos daban mal testimonio. Miren lo que dice el Espíritu de Profecía. Estos sacerdotes infieles violaban también la ley de Dios y deshonraban su santo cargo por sus prácticas viles y degradantes, pero continuaban contaminando con su presencia el tabernáculo de Dios. Mucha gente llena de indignación por la conducta corrompida de Ofni y Fines dejó de subir al lugar indicado para el culto. Así el servicio que Dios había ordenado fue menospreciado y descuidado porque estaba asociado con los pecados de hombres impíos, mientras que aquellos cuyos corazones se inclinaban hacia el mal se envalentonaron en el pecado. La impiedad, el libertinaje y hasta la idolatría prevalecían en forma alarmante. Tremenda cita. Nuestro mal testimonio hace que mucha gente puede que hasta deje de ir a una iglesia, hasta que puede que hasta deje de creer en Dios. No es mi propósito que te salgas de una iglesia, más sin embargo, ponte a cuentas con Dios. Si eres cristiano, estás en una iglesia, muy bien, pero vive el cristianismo, vive realmente a lo que Dios te llamó. No es suficiente ser de nombre nada más. Vive, da buen testimonio, porque Dios nos ha puesto para predicar el evangelio, querido joven. Dios les mandó amonestación tras amonestación y los jóvenes no quisieron arrepentirse. Querido joven, tú que estás todavía en una iglesia y Dios te está llamando, arrepiéntete, haz las cosas leales ante Dios. No vivamos de doble cara, no tengamos un pie afuera y un pie adentro. Pon tu vida entera al servicio de Dios. Voy a leer otra cita. Y este es un consejo para la juventud. Conviene a tu bienestar presentarte presente y eterno, ponerte enteramente de parte de lo recto, para que el mundo sepa cuál es tu posición. Es muy importante que tú tomes una decisión. Decide ser mundano o cristiano, pero en totalidad. No puede estar sí o no. Dice, muchos no se entregan completamente a la causa de Dios y su posición vacilante es una fuente de debilidad en sí misma y una piedra de tropiezo para otros. Sin principios fijos, sin consagración, son apartados por las olas de la tentación de lo que saben que es recto y no se esfuerzan santamente por vencer los errores y perfeccionar un carácter recto mediante la justicia imputada de Cristo. El Señor quiere que tú tomes una decisión, querido joven. Conviene a tu bienestar presentarte presente y eterno, ponerte enteramente de parte de lo recto. Conviene que tú tomes una decisión, porque si no nos pasará lo mismo que a estos dos jóvenes sacerdotes le pasaron. Y no queremos nosotros que pase. Dios no quiere que eso nos pase. Dios quiere que representemos un cristianismo, pero un cristianismo puro. Sigue diciendo para terminar. Este es un consejo que Pablo le mandó a este joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan.
al tú ponerte recto ante Dios, al tú hacer las cosas como Dios quiere, al tú hacer la voluntad, tú en el momento de hacer la voluntad de Dios aseguras tu salvación para ti. Y no solo eso, y como resultado tu testimonio va a hacer que mucha gente se convierta. Vimos la historia en la cita que vimos anteriormente, que el testimonio de esos jóvenes hacía que la mayor parte del pueblo no subiese a adorar al templo, porque estaban dando mal testimonio. Tu testimonio, querido joven, puede afectar para bien o para mal. Y tú decides si realmente quieres ayudar en la causa de Dios. Ponte a cuenta con Dios y persevera en la doctrina que has aprendido para que tu testimonio pueda llevar muchos a las manos del Señor. Que Dios te bendiga, querido joven, y gracias por sintonizar Jóvenes Proclamando la Verdad.